Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Este es su programa Aprendamos Economía. Y vamos a hablar desde aquí, desde este canal 35 en TV UJAT y de Radio UJAT en el 107.3 de FM, a quienes nos ven y oyen por el canal de aquí de TV UJAT y de Radio UJAT. Este es un programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y del Centro de Comunicación de la UJAT y el segundo programa del año en vivo. Hoy vamos a revisar unos temas que nos hacen interesantes a nosotros porque son temas que están ahí al día. Pero antes de comenzar, permítanme presentar a mi amigo Gildardo, que me acompaña esta tarde aquí en el programa Aprendamos Economía. Gildardo. Bueno, como todos los martes, buenas tardes. Gracias por seguirnos por Radio UJAT y por TV UJAT en este espacio de la División de Ciencias Económicas Administrativas. Y como todos los martes vamos a tratar temas interesantes vinculados a esa difícil ciencia que es la ciencia económica, y esperamos que el día de hoy pues el público que nos sigue por radio y nos ve por TV les guste el programa. Muy bien, muy bien. Estamos ya en la cuesta de enero. El programa pasado hablamos sobre cómo vamos a recibir, cómo estamos enfrentando este enero, que para muchos se nos hace difícil, pero como decíamos por ahí, si hicimos una planeación, si guardamos por lo menos el 30 o 40% de esos ingresos extras que recibimos el año pasado, que le llamamos aguinaldo, seguramente la vamos a poder pasar no tan duro como en años anteriores. Acuérdense que también nos viene ahorita una serie de pagos, es el predial de los que tenemos una casita por ahí, los que tienen un coche van a pagar su refrendo de su vehículo, y gastos que vienen de los hijos, colegiaturas y gastos personales y demás para el sostenimiento de la familia. Pues esta es la cuesta de enero, ya la estamos viviendo, vamos 14 días del mes de enero y ahí va la cuesta, no tan difícil, pero ahí lo vamos sorteando todos nosotros. Pues bien, vamos a revisar dos temas que se me interesa también, que se nos hace interesante. Por ejemplo, tenemos un problema actual que hace unos días empezó el gobierno de Estados Unidos a bombardear algunas instalaciones de Irán y el gobierno de Irán también le respondió bombardeando unas cosas por ahí. Realmente, aunque dicen que no hay algo que se asemeja a una guerra, pero acuérdense que los pueblos cuando son heridos responden aunque no tengan el armamento que tiene Estados Unidos de la forma que fueron agredidos. Y es un tema que vamos a revisar nosotros el día de hoy. Y otro precisamente, lo que ya estamos hablando del 2020, es un año que vamos a revisar algunos puntos de interés con respecto a lo nacional, con respecto a lo local, que es Tabasco, y a lo internacional. Pues vamos, Gildardo, vamos a seguir analizando, vamos a empezar a analizar el tema de este conflicto y sus repercusiones que tiene el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que a la mañana siguiente, un día para otro, el gobierno de Estados Unidos, en cabeza Trump, dijo que bombardeaba algunas bases, algunas cuestiones militares de Irán, y dentro de ello matar a su generalísimo, que ellos querían muchísimo, y obviamente por ahí está el problema que se inicia en estos dos países. Las repercusiones. Obviamente, la pregunta es, ¿qué originó el conflicto entre Estados Unidos e Irán? Y otro problema es, Irán es un gran productor de petróleo en el mundo, creo que es el primero o el segundo en el mundo, y naturalmente que estos problemas militares que hay van a crear un problema de bajar la producción de petróleo, y quizá por ahí se vaya el precio del petróleo al alza. Entonces, por ahí empezamos la plática, Gildardo, sobre la pregunta, ¿qué originó el conflicto entre Estados Unidos e Irán sobre este problema que estamos platicando? Bueno, como se ha divulgado por todos los medios, ¿no? Es el asesinato a un general de alto grado. Soleimani se llama. De la Guardia Revolucionaria, así se va, de Irán. Quizás fue la chispita que generó el conflicto que actualmente todo el mundo conocemos. Pero no hay que olvidar que hace mucho tiempo, hace décadas, Estados Unidos y Irán ya tenían problemas. Aparentemente han llevado el problema al ámbito ideológico, al ámbito de
de no alinearse, vamos a llamarle así, la política del pueblo iraní a los intereses de Estados Unidos o del mundo occidental. Claro. No hay que olvidar que o Irán, mejor dicho, en la década de los 70, cuando todavía el bloque socialista existía, cuando los elementos de la famosa Guerra Fría estaban presentes, bueno, de alguna manera el bloque occidental tenía muchos intereses por tratar de evitar a que este país se fuera a este bloque socialista. Así es. Entonces, iniciaron una diversidad Hubo un golpe de Estado, instalaron al Shah de Irán, cambiaron el gobierno y dejaron ahí un... Y luego regresa otra vez la recuperación. ¿Es Khomeini? Bueno, hay medio enredadito el nombre. Ajá. Pero todo esto gira alrededor de la riqueza petrolera. Claro. No podemos nosotros olvidar que tanto Francia, tanto Inglaterra y Estados Unidos tenían el control de la riqueza petrolera en ese país. A mí, más que... El ayatollah Khomeini. Khomeini fue el que, cuando derrocan al Shah de Irán, llega el ayatollah Khomeini a gobernar y cambia todo el panorama político. Cambia todo el panorama, sobre todo con relación a los vínculos con Estados Unidos. Con Estados Unidos. Tiene un nombre ahí medio raro para ubicar a Estados Unidos, el Shah. No, pero el Satán, no sé cómo lo etiquetan. Yo te me acuerdo y te digo. Pero yo no quisiera irme tanto a los orígenes, porque es un poco complicado porque influyen muchos factores de carácter ideológico, religiosos, económicos. Ahí me gustaría, acorde con el programa, ¿cuáles son las repercusiones económicas a nivel internacional de este conflicto? Lo que tú dices, yo leía una parte que dice que el grupo demócrata de los senadores no están de acuerdo con lo que hizo Trump en lanzar un ataque al gobierno iraní y matar a Soleimani, que es el generalísimo de ellos, un ídolo de ellos, y dice, entre ellos Nancy Pelosi y algunos especialistas, que este ataque que hizo al general iraní Soleimani es Trump, porque fue muy preciso. Localizaron donde estaba para matarlo. Sí, con los famosos aviones. Sí, muy preciso. Obviamente que esto exacerba la tensión en el Golfo Pérsico, la zona petrolera. Donald Trump dice por ellos que o poder tener ciertos objetivos o que no lo midió el conflicto que se iba a generar. Yo voy a otro objetivo que yo voy de otra manera. Trump tiene encima el problema político que tiene en Estados Unidos. Con quitarlo del gobierno, ese juicio político que tiene encima. Y obviamente eso había que buscar un distractor muy grande. Al bombardear esta parte de Irán, que ya ves que estuvo fastidiándolo porque no se alineaba por la parte de la riqueza de uranio para su bomba atómica. Al bombardear Irán, todos los medios de comunicación de Estados Unidos y del mundo hacia él se enfocaron. Distrajo la parte política del Congreso, donde le están enjuiciándolo políticamente. Como que le dio un espacio un poquito más largo para que el juicio llegue o no llegue, y ahorita los congresistas están criticándole, no el juicio político, porque Nancy Pelosi, la que encabeza el grupo del parlamentario de los demócratas, empezó a hablar acerca de esta cuestión del pleito que hay entre Estados Unidos con Irán. Y ya su mente, su discurso está orientado hacia que los que crearon a Estados Unidos, que la Constitución de Estados Unidos no decía estas cosas como lo maneja el presidente, pero el discurso ya cambió a criticar la situación que se generó entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Irán. Y para mí ese es el sentido de las cosas, como cuando empezó la cuestión del éxodo que viene de Centroamérica y que están todavía viviendo nosotros aquí en la frontera norte de este país. Él ha usado estos recursos para distraer y dar largas en su pretendida o pretensa reelección que viene ya en Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. O sea, este juicio político que le andan promoviendo los demócratas. Así es. Desde un punto de vista muy personal, creo que no va
avanzar mucho porque ya en el Senado ahí tienen el control la mayoría lo manejan los republicanos. Yo creo que hay parte de eso, pero quizás la estrategia política, vamos a llamarla, que está usando el equipo del presidente de Estados Unidos, es sobre la reelección que viene para noviembre. No se te olvide que Estados Unidos es un país bélico, que la industria bélica juega un factor muy importante para impulsar su economía. En su economía, claro, pero también ideológicamente, sentimentalmente, para ellos atacar, volverse la policía del mundo, etiquetar a algunos países o algunos movimientos progresistas o revolucionarios de otros países de una forma para intervenir y acusarlos de estar contra los intereses de Estados Unidos, pues eso como de alguna manera recarga la batería, recarga el ánimo en la población de Estados Unidos, y ellos se sienten desde ese punto de vista los guerreros intocables, ¿sí?, por tener pues el poder bélico más importante en el mundo. Entonces, con esto, pues el proceso del mes que se va a dar en el mes de noviembre, el juicio político ahí quedó. Ya se prolongó, ya no hay. Obviamente vienen las elecciones en noviembre. Y entra por la puerta grande para buscar su reelección. Yo siento que por ahí va el asunto, no es otra cosa ni siquiera el petróleo, porque ellos son grandes productores de petróleo, sino cómo frenar, porque siempre Trump, si lo viste, enfiló 2 baterías hacia 2 grupos. México, y lo llenó de gente de Centroamérica y de Sudamérica, ahora viene hasta de Bagdad, de África, pasan por aquí. Ya se quietó esa parte. Ahora se enfiló la parte beligerante con Irán, porque Irán no entraba al programa anti no sé qué de la bomba atómica. Obviamente, ya que se quitó por esta parte que no le produce nada bueno, se fue precisamente a atacar a Irán. Sigamos platicando de regreso, ¿te parece? Okay. Regresamos. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso y seguimos platicando este tema, Hildardo y yo, acerca de este conflicto que se generó en Estados Unidos que generó, mejor dicho, Estados Unidos con Irán. Y obviamente no se midieron las consecuencias, no lo previó el gobierno de Estados Unidos. Como comentamos hace un ratito, yo pienso que es una estrategia política, usando la guerra, porque es el imperio. Y obviamente ellos quieren seguir siendo el número 1 en el planeta. Pero no se le olvide que ya no es el Estados Unidos solito, sino hay otras fuerzas en el mundo que de alguna manera tienen injerencia en Medio Oriente, como es Rusia, como es China, que tienen una fuerte injerencia en esa parte de Medio Oriente. Y bueno, yo creo que deben usar más que la pasión por ser el número 1, el cerebro, para evitar una catástrofe bélica a nivel mundial. Bueno, las consecuencias no se midieron, Hildardo, sobre este tema, no fueron ignoradas o no calculadas por el gobierno de Estados Unidos, o tal vez sí, pero a veces calculas y hay cosas que se salen de control, y ahí está el conflicto que tú comentabas hace un ratito sobre este tema. Así es, y este conflicto que beneficia a los intereses de Estados Unidos, los beneficia, bueno, porque la industria armamentista tiene mercado, tiene manera para estar produciendo armas, y sobre todo beneficia también a los intereses de un partido político como son los republicanos, porque explotan muy bien ese sentimiento bélico que tiene la población norteamericana y sentirse los policías del mundo, y que en esas actitudes ellos manejan el bien y el mal. Pero decía yo, ¿qué repercusiones económicas hay a nivel mundial? Bueno, la economía en el 2019 no se alcanzaron las metas
1.9 que hace el mundo. que se tenía proyectado, que tanto proyectó el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial. Y bueno, porque está en una etapa vamos a llamarle recesiva, porque no ha alcanzado esas tasas de crecimiento que se traían antes del 2008. A partir de la crisis del 2008-2009, bueno, la economía mundial ha caído en una dinámica que no se recupera a los niveles anteriores. Por eso muchos analistas, muchos teóricos, muchos investigadores llaman la crisis de la Gran Depresión, ¿sí? Así es. O la Gran Recesión, mejor dicho. A nivel mundial, es que Alemania se declaró en quiebra, está en recesión. Sí, muchas economías pues no han tenido esa dinámica. Imagínate tú un conflicto de esta naturaleza donde el petróleo, el energético, todavía más importante para las diversas actividades económicas a nivel mundial, en automático genera un crecimiento de precios, un incremento de precios. Y este incremento de precios pues va a inducir que en esta etapa recesiva en que nos encontramos a nivel mundial, bueno, empiece a aparecer a nivel o a presentarse a nivel mundial ese pequeño detalle que los economistas llamamos incrementos de precios, incremento de costos, o sea, inflación. Y una economía con inflación y en una situación recesiva es la que va a complicar lo que le llaman estanflación. Que de la década de los 70 que se presentó, no habíamos tenido esa situación. Y parece que este conflicto, todo indica a que en el 2020 tengamos una situación de este tipo si se alarga este conflicto. Bueno, ya que hablamos del conflicto estadounidense y vamos a hablar acerca de la parte de la economía del mundo, vamos a hablar, invertimos la plática, ¿te parece? Sí. Hablamos a lo internacional, luego hablamos de lo nacional y luego hablamos a lo del Estado de Tabasco. Hablando de este tema, seguimos la plática y la charla sobre estos puntos. Según la OCDE, dice que el mundo iba a crecer a un 2%, otros luego alargaron a 2.9%, luego 3.5%. Son estimaciones, son cálculos que hacen ellos, pronósticos de la... Las razones que argumentan ellos es que puede bajar a un 2% porque Estados Unidos estimó crecer en 2% por la situación comercial que tiene China con Estados Unidos. Y obviamente este problema que tienen no se ha podido lograr consolidar ni a un arreglo ahí tampoco. ¿Por qué? Porque son dos potencias industriales y comerciales muy fuertes, tanto Estados Unidos como China. Se dice que ahorita la número 1 es China y 2 es Estados Unidos en el aspecto comercial, o al revés, que Estados Unidos es la 1 y luego China. Se juegan, están luchando por el primer lugar entre ellos dos. Pero el problema comercial es fuerte. Los Estados Unidos pretenden crecer al 2%. Es una economía de guerra, que venden a todo el que le pida comprar, desde tanques, todos los pertrechos militares, balas, cañones y demás, hasta aviones de guerra. Obviamente su industria de guerra está parada y es una buena fuente de ingresos. Este conflicto entre Estados Unidos e Irán es un fuerte momento para vender y lo están haciendo. Obviamente ellos buscan crecer más del 2%. La OCDE estima el 2.9%. Estados Unidos dice que el 2%. Entonces, ahí vemos nosotros más que otra cosa intereses muy fuertes de comercio mundial y de la industria bélica. Y ahí está el conflicto, ahí está el problema. Es cómo recuperar la economía estadounidense orientándose, mejor dicho, hacia la venta de armamento. Lo que comentaba hace un ratito. Fíjate que las proyecciones que hizo el Banco Mundial para el 2019, no hay cifras todavía la OCDE, oficiales del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Habían proyectado que el 2019 se iba a crecer al 2.4%. Hay algunas cifras preliminares donde no se alcanzó ni el 2%. Así es. Entonces, sí. 2019. Para el 2020 están planteando
el 2.5 a nivel mundial. La OCDE estima a nivel mundial 2.9. Pero bueno, Sí, son bueno, números más números. Sí, el Fondo Monetario, yo me estoy refiriendo al Fondo Ajá. Monetario y al Banco Mundial. Sin embargo, el comportamiento de las economías industrializadas o las economías desarrolladas, como se les conoce también, ellos para el 2020 van a tener un crecimiento del 1.4. Así es. ¿Sí? Y las economías emergentes y en desarrollo van a tener una proyección del 4.1. En las economías emergentes y en vías de desarrollo, bueno, se encuentra México. América Latina toda. ¿no? Y en ese sentido, América Latina, curiosamente, va a ser en este año de ese 4.1 que se está proyectando para todas las economías emergentes en vía de desarrollo. Cuando ubicamos a nivel regional América Latina va a estar en el 1.8. Va a ser la región del mundo que menos va a crecer. ¿Sí? Sí. Se esperan caídas de Producto Interno Bruto. Tremendamente. Dicen que si bien le va, crecerá el 0.7 o 0.1, quizá el 0.9 o quizá el 1%, si bien le va. Y eso lo vaticina el Fondo Monetario y también el Banco Mundial. Es una cifra que a mí se me hace rara porque luego andaban dando otras cifras que ya ellos estimaban de un crecimiento de casi el 2% a nivel promedio de América en total. Sí, y curiosamente los países que más, Centroamérica, por ejemplo, los países de Centroamérica van a tener una tendencia del 3% y algunos países de América del Sur, como Colombia, se está proyectando arriba del 3%. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué los países desarrollados crecen más lentamente que los países no desarrollados? Claro. Bueno, hay muchas teorías que explican eso. Una teoría que más nos acerca a la explicación de estos detalles es que en los países desarrollados las posibilidades de inversión son cada vez más limitadas. Existen grandes volúmenes de inversión en esos países. Las opciones de mercado para esas inversiones no se dan en la misma dinámica que en un país menos desarrollado, donde las posibilidades son más amplias. Entonces, el recurso, el capital de los países desarrollados, muchos viajan exactamente, se van a los países en vías de desarrollo para invertir. Y invierten esas inversiones requieren más mano de obra. Es decir, hay más trabajo vivo en esas inversiones y el excedente económico en esos países, por lo tanto, aumenta más que en los países en vías de desarrollo. Fíjate que un detalle que yo encontré por ahí. Dicen que por qué quizá también haya sido causa esto del problema de la guerra, el conflicto más que guerra, que provoca Estados Unidos con los iranios en Irán, es que dice una señora que se llama Kristalina Georgieva, que es una gerente del Fondo Monetario Internacional, dicen ellos que este conflicto que hay entre Estados Unidos y China de la guerra comercial, se estima que para 2019 este conflicto provocó una pérdida de 700.000 millones de dólares a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, ese comercio directo o indirecto que tenía con otras economías o a través de China, todo esto lo frena. Y estos 700.000 millones de dólares que tienen de pérdida quienes comercializaban directa o indirectamente con Estados Unidos y China, se crea ese conflicto de pérdida. Y eso se tiene que recompensar de alguna manera. Ya se perdió en 2019. Ninguna de las economías que hay en el mundo, de las 7 economías que son las que más perdieron, de las industrializadas, no se digan las emergentes, obviamente ya no están dispuestos a perder.
y mucho menos a Estados Unidos, que anda gritando que son 350 mil millones de dólares la diferencia del déficit comercial con China. Entonces, hay muchas cosas tras esto, la reelección de Trump, las pérdidas millonarias que hay por la guerra comercial, y entonces, si realmente buscáramos las causas de estos conflictos que hay, encontraríamos los intereses comerciales. Económicos. Así es. Todo gira alrededor de Del dinero. de los intereses económicos. Sigo platicando, te agradecemos, ¿te parece? Okay. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso, sigo platicando el tema de 2020, cómo lo vamos a recibir, cómo lo estamos recibiendo, este conflicto que de entrada encontramos con nosotros en Irán y que ha creado un conflicto comercial, de inestabilidad o de tranquilidad, según con el enfoque que lo veamos nosotros en el mundo. Pero tampoco somos aislados a esta parte, ¿no? Somos parte de este mundo, de esta dinámica del mundo, este país, este estado, Tabasco, y obviamente en este análisis 2020 entra nuestro país y entra Tabasco. Es una dinámica que estamos viviendo muy fuerte a inicio de año con estos conflictos que hay a nivel mundial. Pero tenemos un teléfono en el estudio, llámenos al 358-1596. Aquí recibimos sus llamadas en la www.hat.mx. Ahí estamos en las redes, en Facebook y también en TVUHAT y en Twitter y la otra parte de la red YouTube. Ahí nos encuentran nosotros a todos. Ahí llámenos, aquí les recibimos sus llamadas, sus mensajes, y también si algún tema en particular quieren que tratemos, aquí seguramente lo vamos a analizar. Y gracias por sintonizarnos y seguirnos viendo este año en el segundo programa Aprendamos Economía. Le agradecemos profundamente que nos sigan sintonizando a nosotros, y en lo particular le digo que si nos llaman, seguramente y quiere que analicemos un tema en particular, seguro que sí lo vamos a hacer. Pues estamos platicando este tema acerca de la situación del mundo. Revisamos el conflicto de Estados Unidos con Irán, revisamos el crecimiento probable que sea en el planeta y todo lo que se va generando, y este México nuestro no está ajeno a todo lo que se genera allá a nivel mundial. Gildardo, hablemos de nuestro país. ¿Qué habla de que este 2020, todos estos organismos internacionales hablan de un crecimiento del 2%, del 1.9%, en fin, cada quien da su punto de vista? ¿Qué pasa con nuestra economía, en lo nacional, economía? ¿Qué crecimiento nos han estimado? El comportamiento del Producto Interno Bruto, la inversión pública y privada, en fin, y un punto importante que todo el mundo critica, pero es un indicador importantísimo en la dinámica de la economía informal. Estos puntos vamos a ir revisando, y otro tema que me gustaría, qué proyectos pendientes nuevos hay, pero mejor dicho, qué proyectos pendientes hay que quedan por concluir, y algunas cosas que revisaremos a nivel nacional. Bueno, empezamos. Mira, iniciamos un nuevo decenio este año. Claro. Todo el antecedente que hemos comentado a nivel mundial, esa suma de desencuentros internacionales, esa situación económica a nivel mundial. Bueno, México no es ajeno, formamos parte de todo eso, y en la medida en que se definan algunas decisiones bien identificadas a nivel internacional, México podría replantearse muchas cosas. Te pongo un ejemplo. La elección del presidente de Estados Unidos pues nos atrae porque nos vincula a las condiciones tanto políticas como económicas de ese país, sobre todo porque nuestro comercio internacional está vinculado totalmente a ellos. Si Estados Unidos crece en términos económicos, bueno, la economía mexicana va a tener mayor demanda de productos para ese mercado, y va a haber un
pues una dinámica para apuntalar hacia el crecimiento. Si políticamente se complica el proceso que estamos inmersos, el proceso de reelección del presidente de Estados Unidos, bueno, hay que esperar a ver con qué asunto nos sale. Acuérdate que hace 4 años nos usó como piñata para justificarse ante los votantes norteamericanos. Bueno, ahorita está bien que... Con Irán, está agarrando Irán. Qué bueno, pero falta de aquí a noviembre, y mientras se vaya acercando el proceso electoral y mientras las encuestas vayan definiendo la situación de este personaje, va a hacer uso de lo que tenga a la mano para legitimarse y poder reelegirse. La elección o reelección de presidente de Estados Unidos nos va a afectar mucho. Tanto así que el acuerdo comercial, por un lado... ¿No se ha firmado? No se ha firmado, no sabemos, un día nos dicen que ya hay humo blanco, sí, que ya la próxima semana o a fin de mes, está metido en el proceso político electoral de Estados Unidos, y tanto los demócratas como los republicanos quieren usarlos a su favor y en contra de cada uno. Bueno, y ahí está la pelota, no sabemos qué resultados. Se presenta otro fenómeno también, ¿cómo se llama? El Brexit ya se acordó, salida, ya. Y el 31 ya se aprobó para que salga. Para que salga, ya. Bueno, ya la Cámara de Lores. De Lores y representantes y demás, que se llaman ellos allá, tienen un nombre. Ya acordaron la salida el 31. Claro. Pero va a ser una salida con acuerdos comerciales con la Unión Europea. Este proceso de negociación que se dé a partir del 31, bueno, ¿cómo va a repercutir a nivel mundial? No hay que olvidarnos que la Unión Europea, la tercera parte del PIB, ahí está, y que de alguna manera tiene repercusiones a nivel mundial. Aunque ella tiene contratos comerciales, acuerdos comerciales con el mundo entero prácticamente. Pero ¿cómo va a ser esa situación de negociación? Claro. Porque la economía británica también tiene una importancia. Fíjate que yo checaba en el caso de nuestro país 2 organismos fundamentales que marcan y checan. Obviamente somos una economía importante si no nos estuviéramos en el ojo visor de ellos. Si fuera una economía, pues no sé, en vías de desarrollo, empobrecida, ni nos tomaran en cuenta. La economía de México es una economía de las 14 o 15 más importantes del mundo. Y están pendientes. La OCDE dice, México va a crecer a 1.9, dijo Ángel Gurría. Por otro lado, el Fondo Monetario dice, no, que van a crecer al 1.7. Son datos que dan ellos, y el Fondo Monetario que el 1.5. Son datos que ellos han estimado y dicen esto va a pasar en México. Pero como dijo el presidente, las cifras son otras. Yo tengo otras cifras. No es posible que no tomen en cuenta la famosa economía informal, que es alta y que genera, vuelvo a repetir, ingresos, genera productos, genera empleos. Es fuertísimo. Eso es lo que sostiene la economía del país. ¿Qué información tenemos nosotros para que digan que va a crecer así la economía de este país? La que dan las empresas que están registradas en Hacienda. Y esas empresas todavía no dan las cosas al 100%, no dan sus datos al 100%. Ya ves que en el Seguro Social registran un trabajador con un salario diferente a lo que gana para pagar menos al Seguro Social. Entonces, obviamente, son datos que son cuestionados de las empresas nacionales, porque si realmente se dieran esas cifras como son, entonces hablaríamos de un crecimiento mayor. Si fuera una economía recesiva, aquí se atreve a hablar el Fondo Monetario, el Banco Mundial, decir, creció 0 en el 2019. No hubiésemos vivido lo que se vivió el año pasado. Comentábamos en programas anteriores, lo que se observa en la vida económica y social de este país es diferente. Es un sentir muy diferente a lo de años pasados. La economía creció
pero no pueden medir la parte informal. De veras que debería tener una metodología muy diferente el INEGI para que pueda integrar a ese crecimiento económico lo informal. Lo informal no es más, como decía mi amigo Gildardo, para aquellos que están viendo y están oyendo, no es que son personas los que tienen un negocio, pero que no le pagan al gobierno federal o estatal o municipal un impuesto. No le pagan al gobierno impuestos, pues se llaman informal. Pero estos grupos de personas que tienen una tortería, que hacen ropa, que procesan CDs, que dan asesorías y que no pagan, esos producen bienes y servicios, generan dinero, generan empleos, consumen naturalmente, que esto mantiene la economía de forma dinámica. ¿Decías algo? Sí, mira, yo creo que algunas instituciones como el Banco de México, Ajá, que son responsables de la política monetaria fundamentalmente en nuestro país, se escucha ya sus planteamientos en una actitud totalmente diferente al año pasado. claro. Por ejemplo, leía yo unas declaraciones del gobernador del Banco Central, donde en el primer trimestre, a diferencia de lo que pasó el año pasado, va a haber un reapunte de la economía mexicana. ¿Sí? No hay que olvidar que se cerró con un nivel de inflación del 2.83, que ha sido una de las inflaciones bajas desde hace 16 años. 20 años parece. Y 20 años sea más o menos, ¿no? Eso de alguna manera nos va a permitir que con el incremento de algunos impuestos a las bebidas y comida chatarra fundamentalmente, Claro, los famosos impuestos especiales, que esta inflación sea esporádica, se va a reflejar en enero, febrero posiblemente, y lo que se está buscando para este año es que la inflación se mantenga como tope máximo al 3%. Y eso de alguna manera es un promedio positivo para nuestra economía, en base como un indicador que le va a dar una estabilidad. Pero otro aspecto que nos especifica que este año la economía, a todos los que andan vinculados al PIB, ya comentamos lo que significaba el PIB y todo esto, pero hay que darles carnita para estar acorde con ellos. Bueno, el secretario de Hacienda, que es otra institución que muchas veces no han podido salirse de esa camisa de fuerza de muchas políticas de corte neoliberal, dice que la economía mexicana está totalmente blindada y lo sustenta en que tenemos reservas de 180 mil millones de dólares. Tenemos una línea de crédito con el Fondo Monetario de 60 mil. Curiosamente, bajó los requerimientos de casi 80 a 60. Significa que tenemos capacidad. Y el Tesoro de Estados Unidos nos tiene una línea de crédito de 9 mil millones de dólares. Sí. Oye, vamos a platicar un ratito, ¿te parece? Okay. Regresamos. Continuamos. Bueno, sigo platicando este tema del crecimiento que se estima para nuestro país y obviamente hay cosas que no contempló el Banco Mundial. Dice, ¿saben qué? Menor desempleo. Que no hay muchos. Hay una cosa que tocamos aquí en clase, en el programa, el famoso outsourcing. No están registradas las personas que ellos contratan. Les pagan a las manos, no tienen seguro social, no tienen nada de estas acciones, de estas prestaciones, y obviamente pues no lo registran y están contratados. Obviamente solo, vuelvo a repetir, yo siempre he dicho que lo que dicen estos organismos mundiales es lo que pasa las empresas que están pagando impuestos y que no dan al 100%. Y la estamos en la recta final del programa. Por ejemplo, nos queda revisar proyectos pendientes que yo creo que van a incidir muchísimo en el impacto del crecimiento de la economía. Proyectos pendientes que están funcionando, que están en la etapa de construcción y de realización,
como el caso de la refinería Dos Bocas, que va a incidir muchísimo en nuestro estado de Tabasco y en la región al concluir esta refinería, que obviamente tardan 2 o 3 años para construirla y mientras se echa a andar. Es un proyecto importantísimo para Tabasco, obviamente, y para el país y esta zona del país. El famoso Tren Maya, que no tarda y empieza la construcción y unión de vías y reparación de vías, donde esta zona del sureste era recorrida por los trenes nacionales de México, se llamaban así, que ya no funcionan. Y el otro aeropuerto, el aeropuerto de Santa Lucía, que está en plena construcción. Si ustedes ven, en varias partes del país, en la parte central, el Santa Lucía, en Tabasco y el sureste, la refinería Dos Bocas, y el Tren Maya, que va a repercutir su construcción en toda la zona sur, sureste y península de Yucatán, en la creación de este. Por otro lado, obviamente es importante que analicemos proyectos nuevos que plantea el presidente de la República y los que ya están funcionando, sembrando vidas, aunque no hemos logrado visualizar la proyección que tiene y la atención a las personas, a los jóvenes. Hildardo, hablemos de estos proyectos pendientes que están por concluir. Sí, mira, yo creo que el nuevo enfoque que se ha dado a la política económica en nuestro país, en la medida en que estos programas sociales, estos programas integrales sociales, vamos a llamarle así, se vayan avanzando y se vayan consolidando, va a fortalecer nuestro mercado interno. Claro. Y de esa manera, sumado a los 180,000 millones de dólares que tenemos en el Banco Central, claro, a las líneas de créditos internacionales y un mercado cada vez más creciente con el desarrollo de estos programas, no solamente por el recurso que está bajando, sino por las actividades que se van a ir generando también, porque para muchos hacer uso de estos recursos es populismo, para muchos es preferible dárselo a la iniciativa privada, a las grandes empresas transnacionales, que dárselo a la población como lo venían haciendo. Y es que estos proyectos, como tú decías hace un ratito, creo, veamos desde este punto de vista, el presidente de la República tiene un proyecto muy claro, el presidente López Obrador. Obviamente, como son realidades, son viabilidades, son viables estos proyectos, está esperando el mundo, está esperando los organismos internacionales y acá adentro que se realicen. Porque estos proyectos sí van a incidir, van a impactar en el crecimiento de la economía. Y obviamente, como aquí en años anteriores, iniciaba un proyecto y se quedaba estancado. ¿Cuántas cosas nos dijeron que se iba a hacer la barda esa que iba a hacer la refinería ahí en Tula? Hicieron una barda de no sé cuántos miles de millones de pesos y que iba a hacerse a las zonas económicas en Tabasco y que no se hizo. Entonces, están pendientes los ojos del mundo con un hombre que ofreció esto y dice, ¿será que lo haga? Pero la realidad es otra, que están ya iniciados estos proyectos y al final de su sexenio seguramente vamos a ver proyectos que son viables y que van a incidir muchísimo en estas zonas del país, que ha sido olvidada por años. Fíjate que vale la pena mencionar el avance de estos programas. Claro. Y los pendientes que hay, los obstáculos que se han presentado, porque implementar programas pues no se hace por decreto, sino que es todo un proceso para irlo consolidando. Fíjate que ahorita la Presidencia de la República cerró en el 2019 con 6 millones de adultos mayores que han recibido pensión. Claro. Con 500,000 jóvenes construyendo el futuro, con 150,000 personas con discapacidad, con Sembrando Vida. Acuérdate que el proyecto es de 1 millón, cerró con el 70% de avance y están replanteándose en este año incorporar nuevos estados y más superficie, que creo que es uno de los programas clave, importantísimo, para el consolidar y para reapuntar la economía del sector rural y sobre todo de la parte más vulnerable, que son los pequeños productores, claro,
Microproductores. Microproductores que tenían 2 hectáreas, 3, 5 hectáreas. Y que viven de eso. Y que viven de eso y que se les está dando una opción. Porque esa zona, si nosotros conocemos bien esa zona de esos microproductores. Tienen el pollito para comer, tienen la verdura, la fruta, pero no tienen liquidez. Y en este momento, tú lo dijiste muy bien, se les está dando esa parte que necesitaban ellos para sobrevivir, decías. Sí, o sea, todos estos programas, 14 millones se han beneficiado. La meta son 22 millones. Faltan 8. Faltan 8. Pero hay problemas para ir aplicando estos programas. Fíjate que un problema serio que también ya en este año y el próximo año quedará totalmente resuelto, es las sucursales bancarias. Los bancos actuales tienen sucursales en municipios donde hay cierta actividad comercial. Claro. Por sus costos de operación y todo esto. Bueno, el Banco del Bienestar, que va a ser un banco oficial, va a ser el que más sucursales tenga y va a estar en áreas rurales, en los lugares, en los municipios más apartados. Y eso va a evitar que la gente se traslade kilómetros para ir a buscar sus apoyos, claro, sino ubicarlos geográficamente donde estén estos programas. Sí. Fíjate que el Internet es otra cosa pendiente para consolidar también a estos programas. Y los tutores, hay un detalle para los jóvenes construyendo futuro, hace falta esos famosos tutores, esas áreas, sí, que no porque no están las condiciones para capacitarlos, ¿sí? Mucha gente creía que, bueno, voy a agarrar un joven nada más y me voy a ahorrar el pago de un personal y nada de formar, nada de generar esa actividad que tiene que ser un proceso de aprendizaje, de capacitación. Fíjate que llegando a estos programas, yo sí quiero comentar este tema de que hace un rato comentabas tú la creación de estos lugares como el Tren Maya y demás, que ha sido muy golpeada la construcción, donde se le fue encima en la cuestión ambiental, los grupos ambientalistas con Santa Lucía. Oye, y cuando se atrevieron a hacer aeropuerto en Texcoco, donde afectaron muchas tierras, realmente de ese lago de Texcoco, el presidente de esa época, en ese momento, ni siquiera acudió a ningún organismo. Hicieron eso. Y aquí en el aeropuerto de Santa Lucía, que ya está un aeropuerto, nada más de ampliar y revolarlo, se le va encima a estos grupos ambientalistas que no son. Luego el Tren Maya, que lo único que van a hacer unir 3 vías que ya están, también contra el presidente López Obrador. Y con el caso de la refinería de aquí de Dos Bocas, de la misma manera. Yo creo que el presidente es muy respetuoso con estos organismos y a pesar de los obstáculos que él enfrenta, lo han ido legalmente él ha recurrido solo a las instancias legales y ha podido conceder este tema. Yo pienso que se ha ido retrasando un poco por estas acciones de grupos políticos más que ambientalistas en querer frenar algo que va a beneficiar. Yo vuelvo a hacer caso. No hicieron presencia cuando se rellenó Texcoco, y ahí se rellenó un lago, una parte del lago. No hicieron presencia cuando se intentaron hacer una zona geoeconómica que... Ahora yo creo que el presidente es bastante claro y respetuoso de esos organismos. Y a pesar de todo, estos macroproyectos, como es la refinería, como es el Tren Maya, estos macroproyectos, el aeropuerto de Santa Lucía, van caminando. Son los pendientes que vamos a ver nosotros, que va a permitir crecimiento general en la economía, generando empleo en el proceso de construcción y de consolidación de tus proyectos. Decías. Bueno, y son pendientes no porque el gobierno haya retrasado, no, sino, por ejemplo, en el aeropuerto de Santa Lucía,
pues hubo lo que los abogados le llaman chicanadas, Ajá. que meter amparos, enredar, atrasar, con la finalidad de desgastar y ver si se daba marcha atrás. No, yo creo que los tiempos, tanto del aeropuerto como el Tren Maya y la refinería y todo lo que implica el corredor del Istmo de Tehuantepec, va en tiempo. Claro. No se pueden, o sea, todo... A pesar todo- de los obstáculos que ha de enfrentado. los obstáculos, lo importante es que hay un cambio en el manejo de los recursos y en la política económica. Definitivamente. Y ahí es donde está la diferencia. Ya vamos acercando el programa porque vamos en la recta final. ¿Cómo visualizamos este 2020 para nuestro Estado, para nuestro país, para el mundo entero? ¿Cómo podemos tener una visión muy generalizada de este 2020? ¿Cómo Bueno, lo visualizas tú? A nivel mundial, ya mencionamos los factores que dependiendo de su comportamiento van a influir. En términos económicos, el crecimiento no se espera. Son estimaciones que se dan nada más. No se espera reapunte de la economía a nivel mundial. Está presente el conflicto comercial con China, está el problema bélico que se trae ahorita con el área donde está Medio Oriente, donde hasta está el petróleo. Los israelitas tienen problemas Sí, también ahorita. y eso de alguna manera. México, la política de seguridad social, la política de desarrollo social integral que se tiene, va a consolidar nuestro mercado interno, nos va a dar mayor fortalezas para todos los choques externos que se nos presentan. Fíjate que nos quedan muchas cosas que analizar, hermano, pero definitivamente es un año que esperemos que sea mejor que el próximo, el que dejamos. Vemos un año 2020 con muchas posibilidades, con muchos proyectos por consolidar y otros nuevos que por realizar en Tabasco, en este país nuestro y en el mundo. El próximo martes nos seguimos viendo aquí en Aprendamos Economía. ¿Les parece?